Mucho antes de que existiera Colombia, antes de la llegada de los conquistadores españoles y siglos antes de la construcción de la Basílica de Chiquinquirá, las tierras del altiplano cundiboyacense estaban habitadas por los muiscas. Los muiscas conformaban una compleja organización política, distribuida principalmente en los territorios que hoy corresponden a Boyacá y Cundinamarca. Eran agricultores expertos, cultivaban maíz, papa, quinoa, frijol y otros productos que estaban adaptados a las condiciones climáticas de la región. También eran reconocidos por su trabajo con el oro, sus tejidos y especialmente por la explotación de sal, recurso que se convirtió en una importante fuente de intercambio comercial. Pero más allá de los logros económicos, los muiscas destacaban por una profunda espiritualidad. Su relación con la naturaleza era sagrada. Las montañas, los ríos, los bosques y especialmente las lagunas eran consideradas espacios donde habitaban las fuerzas divinas, quienes daban origen y equilibrio al universo. Uno de esos lugares sagrados era la laguna de Fuquene, que se ubica muy cerca de lo que hoy es la actual Chiquinquirá. Allí acudían personas procedentes de diferentes regiones para realizar ceremonias religiosas, ofrendas y rituales dedicados a sus divinidades. Las peregrinaciones eran una práctica habitual dentro de la cultura muisca. Familias enteras recorrían largas distancias para presentar ofrendas y participar en celebraciones religiosas que fortalecían el vínculo entre las comunidades y el mundo espiritual. Sin embargo, con la llegada de los españoles, estas prácticas fueron consideradas idólatras y los nuevos gobernantes intentaron reemplazarlas mediante la evangelización católica. Sin embargo, las antiguas costumbres nunca desaparecieron completamente. Muchas de ellas sobrevivieron adaptándose a las nuevas circunstancias. Siglos después, los mismos caminos utilizados por los muiscas para llegar a sus lugares sagrados serían recorridos por miles de peregrinos que acudían a venerar a la Virgen de Chiquinquirá. En 1537, las expediciones encabezadas por Gonzalo Jiménez de Quesada llegaron al territorio muisca. Tras una larga y difícil travesía desde la costa caribe, los españoles ingresaron al altiplano atraídos por las riquezas de la región y por las historias sobre pueblos avanzados que habitaban aquellas montañas. La conquista transformó radicalmente la vida de las comunidades indígenas. El dominio español significó la imposición de nuevas formas de gobierno, nuevas leyes, una nueva religión y un nuevo modelo económico. Para administrar estos nuevos territorios conquistados, la corona española creó el nuevo Reino de Granada. Dentro de este sistema colonial apareció una institución que fue fundamental, la encomienda. La encomienda consistía en la asignación de grupos indígenas a un español conocido como el encomendero. En teoría, el encomendero debía proteger a los indígenas, enseñarles la religión cristiana y garantizar su bienestar. A cambio, podía recibir tributos y mano de obra. En la práctica, este sistema permitió que los conquistadores acumularan riquezas y mucho poder. Los indígenas debían entregar productos agrícolas, tejidos, trabajo y otros recursos para poder sostener la economía colonial. Los encomenderos se convirtieron en figuras de enorme influencia política y social, controlando amplias extensiones del territorio. Uno de estos encomenderos fue Antonio de Santana, quien fue el encomendero de Suta, cuyo nombre quedaría ligado para siempre a la historia de la Virgen de Chiquinquirá. Antonio de Santana era un importante encomendero español. Se estableció en la región de Boyacá. Como muchos de los colonizadores de su tiempo, estaba convencido de que la evangelización era parte esencial de la misión española en América. Para el año 1562 decidió encargar una pintura religiosa para fortalecer la enseñanza de la fe católica entre los indígenas bajo su jurisdicción. El trabajo fue entregado al pintor Alonso de Narváez, uno de los artistas más destacados de la época en el nuevo Reino de Granada. Narváez utilizó una manta de algodón que fue tejida por los indígenas y pigmentos obtenidos de minerales y plantas para representar a la Virgen María sosteniendo al Niño Jesús. A un lado aparecía San Antonio de Padua y al otro San Andrés Apóstol. La pintura fue instalada inicialmente en el adoratorio de Suta y utilizada por los misioneros para enseñar la doctrina cristiana. Durante años cumplió esta función sin ningún tipo de relevancia especial. Sin embargo, nadie imaginaba que aquella sencilla imagen terminaría convirtiéndose en uno de los símbolos religiosos más importantes de Latinoamérica. El tiempo comenzó a deteriorar lentamente la pintura. La humedad,
el polvo y las condiciones climáticas afectaron la tela y los colores fueron desapareciendo hasta dejar la imagen prácticamente irreconocible. Y aquí es donde aparece un nombre supremamente importante en esta historia: María Ramos. María Ramos había nacido en Guadalcanal, una población española ubicada en la actual provincia de Sevilla. Como muchas mujeres de la época colonial, decidió atravesar el océano para reunirse con su esposo en América. Pero el viaje no terminó convirtiéndose en lo que ella esperaba, sino que se transformó en una experiencia dolorosa. Algunas fuentes indican que al llegar al nuevo reino de Granada descubrió que su esposo mantenía relaciones con otra mujer y que prácticamente la había abandonado. La decepción que ella sintió fue profunda. Desolada y sin un apoyo emocional, María Ramos buscó refugio en Chiquinquirá, donde fue acogida por Catalina de Irlos, viuda de Antonio de Santana. Allí encontró consuelo en la oración y comenzó a visitar con frecuencia una pequeña capilla donde permanecía abandonado el antiguo lienzo deteriorado de la Virgen. Pasaron muchos meses donde ella dedicó largas jornadas a rezar frente a aquella imagen casi borrada. Lo que para muchos era solamente una pintura vieja y olvidada, para María Ramos se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de su tristeza. Y así, sin saberlo, ella estaba a punto de convertirse en una de las protagonistas más importantes de la historia religiosa de nuestro país. La mañana del 26 de diciembre de 1586 marcó para siempre la historia de Chiquinquirá. Según la tradición documentada por las autoridades eclesiásticas, María Ramos llevaba varias horas orando frente al deteriorado lienzo cuando ocurrió un acontecimiento extraordinario. En ese preciso momento pasaba por la capilla una indígena cristiana que se llamaba Isabel, quien llevaba de su mano a un niño mestizo llamado Miguel. De repente el niño señaló hacia el altar y exclamó: «Madre, mira, a la Madre de Dios que está en el suelo». Las personas presentes dirigieron su mirada hacia la imagen y observaron que la antigua pintura aparecía completamente renovada. Los colores brillaban con intensidad, las figuras se distinguían claramente y un resplandor parecía iluminar toda la capilla. María quedó profundamente impresionada. La imagen que había contemplado deteriorada durante tanto tiempo aparecía ahora restaurada sin intervención humana. La noticia, claro, se difundió rápidamente por toda la región y pronto comenzaron a llegar curiosos, peregrinos y autoridades religiosas interesadas en verificar los hechos. A diferencia de lo que podría pensarse, la Iglesia no aceptó inmediatamente el acontecimiento como un hecho milagroso. Las autoridades eclesiásticas iniciaron una investigación formal que incluyó testimonios, declaraciones juramentadas y verificaciones del lienzo. Las personas que atestiguaron el hecho fueron interrogadas detalladamente y sus relatos quedaron registrados por escribanos y funcionarios religiosos. El proceso duró aproximadamente 2 años. Finalmente, la Iglesia reconoció oficialmente la veracidad de los testimonios y la renovación del lienzo quedó incorporada a la tradición religiosa del nuevo reino de Granada. Y fue desde allí, desde ese momento, que la imagen dejó de ser simplemente pintura para convertirse en un objeto de veneración. El milagro transformó completamente la región. Miles de personas comenzaron a viajar hasta el lugar donde se encontraba el lienzo renovado. Las peregrinaciones crecieron rápidamente y la necesidad de atender a los visitantes impulsó el surgimiento de nuevos negocios, alojamientos y espacios de comercio. Con el tiempo, alrededor del santuario comenzó a desarrollarse una población permanente. A diferencia de otras ciudades fundadas oficialmente por conquistadores españoles, Chiquinquirá nació gracias a la devoción popular y al constante flujo de peregrinos que llegaban buscando favores espirituales. La ciudad, Chiquinquirá, creció alrededor de la Virgen. Durante los siglos siguientes, diversas órdenes religiosas disputaron el control del santuario. Finalmente, fueron los dominicos los que lograron consolidarse como custodios de la imagen. La orden de predicadores desempeñó un papel fundamental en la expansión de la devoción mariana. Bajo su administración se promovieron peregrinaciones, celebraciones religiosas y actividades de evangelización que fortalecieron aún más la importancia del santuario. La construcción de nuevos templos culminó con la edificación de un
de una monumental basílica que convirtió a Chiquinquirá en uno de los principales centros religiosos de América Latina. A finales del siglo XIX, Colombia atravesaba una etapa de profundas divisiones políticas. Liberales y conservadores protagonizaban enfrentamientos constantes y el país buscaba construir una identidad nacional capaz de unificar a la población. En ese contexto, la Iglesia Católica y el Estado conservador encontraron en la Virgen de Chiquinquirá un símbolo ideal. Su historia era conocida en todo el país, su devoción trascendía regiones y clases sociales y su imagen representaba un punto de encuentro para millones de personas. Por esta razón, comenzó a ser utilizada como símbolo de unidad nacional. El momento culminante de esta fascinante historia llegó el 9 de julio de 1919. Ese día, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá fue solemnemente coronada como patrona y reina de Colombia. Miles de fieles acudieron a la ceremonia. Autoridades civiles, representantes de la iglesia y delegaciones procedentes de distintas regiones participaron en una celebración sin precedentes. Aquella coronación tuvo un profundo significado religioso, pero también político. Representó la consolidación de la alianza entre Iglesia y Estado durante la hegemonía conservadora y convirtió definitivamente a la Virgen en un símbolo nacional. Desde este momento, su imagen ocupa un lugar central en la memoria histórica de Colombia. La historia de la Virgen de Chiquinquirá es mucho más que la historia de un milagro religioso. Es una historia que comienza con los antiguos muiscas y sus lugares sagrados, continúa con la llegada de los conquistadores y el sistema de encomiendas, toma fuerza con la vida de María Ramos y el acontecimiento de 1586, y finalmente se transforma en una herramienta de construcción cultural y nacional. Pocas imágenes han logrado influir de manera tan profunda en la historia de Colombia. Su presencia ha acompañado procesos de evangelización, el nacimiento de ciudades, la consolidación de peregrinaciones, la construcción de identidades colectivas y la formación misma del Estado colombiano. Hoy, más de 4 siglos después de la renovación del lienzo, millones de personas continúan llegando a Chiquinquirá, siguiendo caminos que de alguna manera conectan al pasado indígena, la época colonial y la nación moderna. La Virgen del Rosario de Chiquinquirá permanece como un símbolo donde convergen fe, memoria, historia e identidad, recordándonos que las grandes historias de los pueblos suelen construirse a partir de la unión entre la tradición, la cultura y las creencias de quienes los habitan.